Oh, holy night, the stars are bright. Este es un tiempo de Navidad, este es un tiempo donde estamos esperando que en esta semana podamos celebrar Navidad. Y yo quiero hablarte acerca de la razón de la Navidad. Y Jesús es la razón de la Navidad. Ese es el tema de esta noche. Jesús, la razón de la Navidad. Sabes, entendemos que en la Biblia, cuando entramos a la palabra de Dios, la Biblia nos muestra que Dios hizo promesas de salvación para toda la humanidad. Dios dijo una promesa en el principio y dijo que restauraría todas las cosas. Y esta promesa produjo esperanza y todas las generaciones sabían de esta promesa y esperaban pacientemente la manifestación de esta promesa. Y esta promesa que produjo esperanza, produjo también que hubiera en las personas un corazón buscando a Dios. Y esa esperanza se convirtió en una realidad cuando Jesús nació. Esta es la verdadera Navidad. ¿Cuántos están esperando que algo cambie en sus vidas? Así todas las generaciones de los hijos de Dios, del pueblo de Israel, esperaban generación tras generación que se manifestara el Salvador. Vivieron opresión de varios imperios que estuvieron sobre de ellos en las diferentes épocas y etapas del pueblo de Israel. Pero eso todo es como un simbolismo para nosotros. Nosotros hemos vivido muchas etapas desde nuestra niñez y etapas donde algunas veces no la pasamos bien. Hubo dolor, angustia, amargura, eventos que nos traumaron, eventos difíciles que pasamos. Muchas veces no tuvimos que ver con ellos, pero nos afectaron y entonces estábamos teniendo una esperanza de que algo cambiara, una esperanza de que algo fuera diferente. Algunos de ustedes tal vez pensaron, ojalá me duerma y mañana ya cambie esto. Ojalá me duerma y mañana mis deudas ya se terminen. O este dolor que siento en mi corazón ya se quite. O esta enfermedad ya sane de una vez por todas. Todo mundo está esperando algo. Todo mundo tiene una esperanza. Y las personas hoy en día, como lo decía hace rato, están teniendo una esperanza. Que algo cambie en sus vidas. Hay personas que ya están muy cansadas afuera de un hospital, que han estado esperando por días y días que mejore la salud de su ser querido que está internado. Y se están turnando las familias y esto ha afectado no solo al que está padeciendo la enfermedad, sino a las familias completas, por la gravedad que presentan algunos de ellos. Y necesitan esperanza, están esperando que algo pase. Quizá los médicos quisieran dar buenas noticias, pero siguen dando las mismas noticias porque no hay avance, no hay cambio en la salud de su paciente, ¿verdad? Y entonces están esperando noticias, están esperando que algo les diga, hey, espera, algo te va a fortalecer, va a haber esperanza. Todo el mundo está esperando algo, que suceda algo en su vida, en lo que está pasando. Y sabes, la respuesta es Jesucristo. Jesucristo es la promesa cumplida. Jesucristo, cuando Él nació, entonces surgió la esperanza. Nació nuestra esperanza, nació lo que habíamos estado esperando y la oportunidad de un cambio en nuestra vida. Pero, ¿qué significa Navidad? Navidad es cuando la promesa dejó de ser promesa. Dios se hizo hombre y vino a habitar entre nosotros, a enseñarnos su reino, todos sus principios, a manifestar su reino y después a ir a la cruz y morir por nosotros para que Dios tuviera hijos conforme a su imagen. Esa es la Navidad. Navidad es el momento en que el sueño de Dios, el anhelo del Padre de manifestar su amor sobre nosotros, se convierte en una realidad por medio de Jesús. Cuando nace Jesús, Navidad quiere decir nacimiento. La natividad viene del vocablo natividad, que quiere decir el nacimiento. Ahí nació la respuesta de Dios. Ahí nació la realidad de una promesa que había dicho Dios mismo y había jurado por sí mismo que nos daría su reino, que nos daría vida eterna. La promesa deja de ser promesa para ser tangible, visible y medible. Quiero repetir esto. La promesa de Dios, cuando nació Jesús, deja de ser promesa para ser tangible, que se puede tocar, que se puede ver, que se puede medir. En otras palabras, Jesús puede verse y sentirse en nosotros. Se puede ver, se puede tocar. Cuando tengan trato las personas contigo, verán que Jesús nació en ti, que volviste a nacer de nuevo.
y que ahora hay algo diferente y lo pueden ver en ti porque es medible, tangible y visible. Ya no es una promesa, ya es una realidad en nuestras vidas. Y por eso celebramos el nacimiento de Jesús, el nacimiento de la esperanza para la humanidad, el nacimiento de la libertad, de la sanidad, de la prosperidad para todos los seres humanos. Por eso Jesús es la razón de la Navidad. Esa es la verdadera razón por la cual nos reunimos en la casa, en torno a una cena que vamos a tener en honor de Él y que vamos a disfrutar como familia. Pero Él es la razón. La Navidad es la celebración del momento histórico en el cual Dios vino a la tierra en la persona de su Hijo amado, Jesús, para reconciliar consigo al hombre pecador y morir por nosotros en la cruz. Esa es la Navidad. La Biblia nos narra todo el proceso desde el nacimiento, pero aún antes del nacimiento nos habla, los profetas hablaron de que vendría, nacería de una virgen y la forma en que iba a nacer, que sería concebido por el Espíritu, y entonces nació y luego creció y se manifestó, ¿verdad? Para que en su ministerio nos mostrara el reino de Dios y el amor de Dios, y después fue a morir por nosotros y resucitó al tercer día. Así que la Biblia nos enseña que Jesús nació, creció y se convirtió en el Salvador del mundo, en tu Salvador, iglesia, en mi Salvador. Por eso estoy haciendo mucho énfasis en Jesús es la razón de la Navidad, porque la Navidad es el momento histórico en el cual Dios, en su gran amor incondicional y abundante, salió del cielo, se despojó de sí mismo y vino a la tierra y habitó entre nosotros para que nosotros pudiéramos tener una relación con Dios. Y sabes, los evangelios nos cuentan de esta historia, nos narran cómo fue el nacimiento de Jesús. Y te voy a pedir que me acompañes a la escritura en Mateo capítulo 2 y voy a leer del verso 1 al 12 en la versión Reina Valera contemporánea. Mateo capítulo 2. Dice el verso 1: Jesús nació en Belén de Judea en los tiempos del rey Herodes. En aquel tiempo, unos sabios que venían desde el oriente llegaron a Jerusalén. Verso 2, y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Verso 3, y cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó y toda Jerusalén con él. Verso 4, convocó entonces a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Verso 5, ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Verso 6, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un guía que apacentará mi pueblo Israel. Verso 7, luego Herodes llamó en secreto a los sabios para saber de ellos el tiempo preciso en que había aparecido la estrella. 8, los envió a Belén y les dijo: vayan y averigüen con sumo cuidado acerca del niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Verso 9, después de escuchar al rey, los sabios se fueron. La estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Verso 10, al ver la estrella se regocijaron mucho. Y el verso 11 nos dice: cuando entraron en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose ante él le adoraron. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Verso 12. Pero como en sueños se les advirtió que no volvieran a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Esta narrativa, esta narración de los evangelios, del evangelio de Mateo, Mateo nos está mostrando algo extraordinario. Tenía que quedar testimonio del nacimiento y de todo el desarrollo del crecimiento de Jesús. Y dice Mateo que nació en Belén de Judea, porque estaba profetizado que en Belén tenía que nacer. Y dice que en los tiempos del rey Herodes, en ese tiempo el rey de Israel era Herodes. Aunque estaba el imperio romano dominando esas tierras, ellos les permitían todavía tener a un rey, y el rey era Herodes. Y en aquel tiempo
Dice la escritura que unos sabios que venían de tierras muy lejanas del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron dónde está el rey de los judíos que ha nacido, porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Qué interesante, ¿verdad? Que de tierras muy lejanas Dios revela, hace cosas sobrenaturales y revela. No solo se está cumpliendo la profecía de que nació en Belén, sino que también se está manifestando el poder de Dios, porque a tres o más sabios, porque no necesariamente eran tres, dice ahí eran sabios de Oriente, y les revela a estas personas, les revela que van a ser el rey. Y dice aquí, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ellos venían a ver un rey que había nacido. Ellos tenían bien claras la revelación. Algo ha de haber sucedido en el corazón de ellos, porque no vivían, no habitaban en la misma ciudad. De diferentes ciudades, Dios les habló. Eran personas importantes, eran personas en eminencia, porque tenían riquezas y sabían los protocolos de cómo tratar a un rey. Por eso no eran cualquier persona estos sabios de Oriente. Seguramente tenían que ver algo con la realeza, seguramente tenían que ver algo importante de las ciudades donde ellos eran. Gente de gran importancia, en eminencia. Y por esa razón ellos entendieron los códigos de honrar a un gran rey. Y dice, cuando el rey Herodes oyó que venían estos sabios de Oriente, él dijo, ¿cómo? ¿Ya nació el Mesías? ¿Ya nació el que había de ser el Salvador del mundo? Y se asombró y dijo, bueno, ¿cómo es posible que esté pasando esto? Y dice que toda la ciudad de Jerusalén también se asombraron con él. Y entonces convocó a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, los que tenían influencia religiosa, ¿verdad? Y les preguntó, hey, a ver, revisen las escrituras. Se supone que el rey debía de saber con respecto al nacimiento del Mesías, porque él debía saber las escrituras, pero no tenía muy claro. Su corazón estaba, dice ahí, se turbó su corazón. Estaba como desconcertado. ¿Cómo? Ya van a desplazarme, ya nació un rey. Y entonces les preguntó a los sacerdotes y a los escribas dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea. Y ahí Herodes dijo, es verdad, los sabios de Oriente dijeron que en Belén, que Dios les había revelado. En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿Qué escribió el profeta? Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guía que apacentará a mi pueblo Israel. Y dice que Herodes llamó en secreto a los sabios para saber de ellos el tiempo preciso en donde la estrella los iba a llevar. Y los envió a Belén y dijo, vayan, y luego regresan y me dicen, para yo ir a adorar a ese niño. Y cuando lo encuentren, dice, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de escuchar al rey, los sabios se fueron, dice, y la estrella los guió a donde estaba el niño. Y ellos al ver la estrella se regocijaron mucho. Cuando entraron a la casa, entonces vieron al niño con su madre María. Y dice que postrándose ante él, lo adoraron y luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Ellos no iban a ver a un bebé. Ellos no iban a ver a un bebé que acababa de nacer. Esa no era la noticia extraordinaria. La noticia extraordinaria que ese bebé no era cualquier bebé. Ese bebé era el rey de Israel, el rey que venía a salvar al mundo. El Mesías Salvador tan anunciado durante miles de años en toda la Biblia, anunciado hasta que nació. Era la promesa y estaba naciendo la promesa de la salvación. Y dice que estos sabios de Oriente le honraron y le adoraron. Eso nos hace pensar que estos sabios no eran cualquier persona. Eran personas en eminencia, venían de su país. Algunos están pensando que eran reyes y es posible, o que tenían que ver algo con la realeza, porque ellos tenían bien claros los protocolos de honrar al rey y venían a honrar al Rey de Reyes y al Señor de Señores, que es digno de honor, que es digno de toda gloria y de toda honra. Y entonces ellos no escatimaron porque traían tesoros. Estos son los principios de honrar a Dios. Estos son los principios de honrar a Jesús. Y de los tesoros más preciados, oro, incienso y mirra,
tomaron de sus tesoros, porque el incienso era algo muy costoso, de alto precio, y la mirra también, especies aromáticas de alto precio, eran como perfumes de gran valor, y el oro era de gran valor, hoy en día es de gran valor también. Todo esto tiene implicaciones muy profundas, y ellos con lo mejor que tenían, con las riquezas que tenían un valor muy alto que ellos poseían, se las trajeron a los pies de Jesús y se las entregaron. Y les dieron estas riquezas como un acto de honor, un acto de honra y un acto de adoración. Por eso es que cuando hablamos nosotros de ofrendas, la ofrenda está ligada íntimamente con la adoración. Cuando alguien ofrenda, está adorando a Dios. Y le trajeron estas ofrendas. Y luego dice que regresaron por otro camino porque Dios les dijo que no era conveniente que hablaran con Herodes, porque Herodes, su motivación era terminar con la vida de este niño. Y Dios protegió su propósito, porque al protegerlo a él, estaba protegiendo tu vida y la mía, estaba protegiendo la salvación de todo el mundo. ¿Cuántos están contentos por el nacimiento de Jesús? Es un relato impresionante. Dios lo anunció y lo reveló a estos hombres sabios que vendrían de tierras lejanas a dar testimonio de que un rey había nacido en Belén, como los profetas lo habían dicho en el Antiguo Testamento de la Biblia, en la antigüedad. Así se cumplió. Eran hombres importantes en sus países que venían a darle honor al rey. No vinieron a un palacio. La Biblia aquí no nos está narrando que se asombraron y buscaban en un palacio. Sencillamente buscaron a Herodes, que era el rey de Israel en ese momento, para preguntar a dónde, para preguntar hacia dónde. Y ellos le dijeron a Herodes que venían a buscar al rey de Israel. Ellos sabían de todos los protocolos de honor y de honra. Eran personas en eminencia. Y reconocieron al niño que acababa de nacer. Él era el rey de reyes. Fue reconocido en esta tierra por revelación de Dios a estos hombres que le dieron un trato de rey a Jesús. ¿Sabes? Y yo viendo todos estos pasajes bíblicos, todo se alineó a lo que Dios había planeado desde tiempos antiguos y fue profetizado por varios profetas de Dios en diferentes épocas para que no haya ninguna duda que todo proviene de Dios. Por eso cuando leemos la Biblia de principio hasta el fin, vemos que todo estaba planeado desde diferentes épocas, desde diferentes situaciones, ¿verdad? En donde Dios está estableciendo su promesa y permaneció hasta el nacimiento de Jesús. Acompáñame a otra escritura que está en Lucas 24. Voy a leer del verso 44 al 47 y es la misma versión Reina Valera contemporánea. Verso 44. Dice, luego les dijo, lo que ha pasado conmigo es lo mismo que les anuncié cuando aún estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Verso 45. Entonces les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las escrituras. 46. Y les dijo, así está escrito y así era necesario, que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. Verso 47. Y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Quiero explicarte un poco el contexto de este pasaje bíblico. Jesús al tercer día había resucitado y se les apareció a sus discípulos. 2 de ellos ya iban camino a un lugar llamado Emaús, que era su ciudad de origen, y ya iban de regreso, y él se los encuentra ahí en el camino. Y después se va con ellos y se sienta con ellos a explicarles. Y dice aquí que les dijo, lo que ha pasado conmigo, lo que ustedes fueron testigos, en la cruz donde yo morí, todo eso, ¿verdad? Yo se los anuncié cuando aún estaba con ustedes, y que era necesario que se cumpliera todo eso. Y ellos estaban asombrados de ver a Jesús ahí resucitado, platicando con ellos. Y dice, todo lo que estaba escrito acerca de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, debía de cumplirse en mí. Y Jesús está sentado con ellos explicándoles. Y dice aquí en Lucas que les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las escrituras. Y entonces
Ustedes imaginen, iglesia, cómo en ese momento cae la revelación y todas las escrituras de la antigüedad empiezan a ser reales en su corazón y decir, wow, es cierto, lo leímos en las escrituras antiguas, que Dios enviaría a su Hijo, que Dios enviaría al Salvador, y en Jesús se cumplió, porque les abrió el entendimiento. Y les dijo, así está escrito y así era necesario, que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. Estaba escrito. Y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Y hoy estamos predicando el arrepentimiento y el perdón de los pecados, las grandes misericordias de nuestro Dios a través de Jesús. La Biblia fue escrita para que te asombres, iglesia. La Biblia fue escrita en un periodo de 1400 años. Desde el primer libro, es una colección de 66 libros, es toda la Biblia. Son 66 libros que abarcan el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y fue escrita en un periodo de 1400 aproximadamente, 1400 años tardó en escribirse toda la Biblia. Ahí intervinieron 40 personas diferentes que Dios usó, inspiró poderosamente. Muchos de ellos no se conocieron entre sí, pero cuando vamos a la Biblia hay una concordancia de las promesas de Dios, hay una concordancia del nacimiento del Mesías impresionante. Ninguno de ellos supieron qué pasó, ¿verdad? Allá en el futuro, cuando escribieron estas cosas que Dios les reveló. Pero nosotros tenemos esta Biblia disponible y podemos ir a la Biblia y consultar y decir, esto es sobrenatural. Esto es algo que solamente Dios podría haber hecho. Anunciado Jesús de tiempos antiguos y vino a cumplirse hace 2000 años para morir por nosotros y resucitar al tercer día. Y quedó testimonio. Acabamos de leer uno en Lucas, pero en varios pasajes de la Biblia quedó testimonio de que Jesús resucitó de los muertos y que ascendió al Padre. ¿No es maravilloso eso? Y que se cumplió la promesa de salvación por medio de Jesucristo. Toda la Escritura habla de Dios dando a conocer la salvación para los hombres y esto sucedió en Jesús. ¿Qué podemos concluir en esta noche? La Navidad, la razón principal de la Navidad es Jesús. Sin Jesús no podría haber celebración de Navidad. Jesús es el motivo, la razón de la Navidad. Hay una carta que escribe el apóstol Pablo a uno de sus discípulos llamado Timoteo. Él escribió 2 cartas y quiero que me acompañes. Acompáñame por favor a la primera carta de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Vamos a leer en esta ocasión la Nueva Versión Internacional. Esta es una conclusión impresionante. Y Pablo le está escribiendo a su discípulo Timoteo y le está diciendo estas palabras. Verso 16. Indiscutiblemente, el misterio de la piedad es grande. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Está haciendo una conclusión maravillosa. Es indiscutible, dice, no hay discusión. Los sabios de este mundo han querido objetar la Biblia, pero no saben cómo, porque es sorprendente. La Biblia es sobrenatural, todo lo que pasó y todo lo que se cumplió en Jesús. Es indiscutible y es un misterio, ¿verdad? Dice este misterio del amor de Dios, este misterio de la misericordia de Dios para salvarnos y expresarnos su amor. Es indiscutible. No hay discusión. El misterio del amor de Dios por medio de Jesucristo es grande. Dice que Dios manifestado en carne, y ese fue Jesús, se hizo hombre por medio de Jesús y se manifestó a este mundo, enseñó el reino de Dios, estableció los principios del reino, hizo milagros y señales y prodigios sobrenaturales. Nunca habían visto los hombres tales milagros y tales hazañas. Y después fue a la cruz y muchos lo vieron morir en la cruz, pero también lo vieron resucitado. Se les apareció durante 40 días enseñándoles el reino de Dios. Y después ascendió al Padre y lo vieron ascender al Padre, lo vieron ascender al cielo y les dejó la promesa del Espíritu Santo cuando vino más adelante sobre ellos el Espíritu Santo. Y dice que fue justificado en el Espíritu.
El Espíritu dio testimonio de que Él era un hombre justo, obediente en todo, obediente a la ley de Dios en todo. El Espíritu dio testimonio de Él, porque era importante para Dios que Él iba a entregar su vida, y para Dios era importante que Él permaneciera obediente a la ley, que fuera justo. Y el Espíritu de Dios dio testimonio. Por eso dice justificado en el Espíritu. Quiere decir que ante los ojos de todos dio testimonio el Espíritu de Dios en que Él era un hombre justo y santo. ¡Wow! Qué bueno que Él fue justo y santo, porque entonces la muerte de cruz tuvo poder de transformación sobre nosotros. Y luego dice que fue visto de los ángeles. Los ángeles dieron testimonio de su nacimiento. Los ángeles estaban con Él. Todos los ángeles del cielo estaban con Él. Lo vieron y se manifestaron. Una gran nube de testigos vieron a Jesús desde su nacimiento. Y también dice que fue creído en el mundo. Su manifestación fue tan grande que hoy el mundo lo sabe, y Dios ha usado la vida de muchos hombres que llamamos evangelistas, muchos hombres que han estado delante de multitudes manifestando y anunciando y predicando a Jesucristo crucificado y la salvación de Jesucristo. Y miles han creído en Él. Él partió la historia, Jesús partió la historia. Y entonces a partir de ahí, en todo el mundo y en todas las épocas, ha habido avivamientos donde se ha predicado. Y por eso dice, ha sido predicado, manifestado y creído en el mundo. Y todavía falta mucho, iglesia. Tenemos un compromiso para predicar a Jesucristo a muchas personas. Hoy las personas no tienen esperanza, están viviendo angustia, están viviendo desesperación, pero tú eres portador de buenas noticias. Creído en el mundo, dice. Y luego dice, recibido arriba en gloria. Muchos lo vieron ascender al cielo. Y la Escritura dice, por revelación, a Pablo le dijeron, Él está sentado en lugares celestiales, y nos llevó con Él a los lugares celestiales. Él está ahí, en el poder de Dios. Fue recibido en gloria, resucitó al tercer día y está sentado en lugares de autoridad, de poder y de gloria. Jesucristo es la razón de la Navidad. Jesucristo es nuestra razón de vivir. Y por eso lo celebramos y lo exaltamos. Y por eso en este tiempo de Navidad nos animamos, porque es un ambiente, una atmósfera muy bonita y nos gusta y nos agrada. Solo que especialmente en este año, la tragedia que viven muchas personas por la pandemia, que algunos van a estar hospitalizados en esa noche de Navidad y que tal vez la tristeza los esté abrazando. Pero yo quiero decirles a los que nos están escuchando que hay esperanza en Cristo, que vengan y conozcan a Jesús, que es muy sencillo conocerle. Solamente acéptalo en tu corazón. Solamente dile que te arrepientes de tus pecados, que te arrepientes de no haberlo conocido, que te arrepientes de haber vivido una vida sin Él. Y recíbelo en tu corazón como Señor de tu vida. Y Él nacerá como nació en la Navidad, nacerá en tu corazón y se convertirá en tu Salvador, en tu guía, en tu Dios, en tu Señor. Si quieres hacer esto, entonces haz conmigo esta oración. Los que nunca lo han hecho, no importa la religión que tenga cada persona, no estoy hablando de una religión, estoy hablando que recibas a Jesús en tu corazón. Y haz conmigo esta oración. Señor Jesús, ahora entiendo que tú eres el motivo de la Navidad. No te conocía, no sabía que tú viniste para darme vida eterna, para darme una esperanza viva. Y hoy quiero confesar todos mis pecados y te pido que perdones mis pecados y que me des la vida eterna. Yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador y entrego mi vida, porque yo sé que si te entrego mi vida, tú me entregas la tuya. Y yo quiero vivir esa vida, una vida llena de esperanza, una vida con un futuro y un destino diferente. En el nombre de Jesús. Amén. 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 ¡Wow! ¿Cuántos tienen el mensaje en esta noche? ¿Cuántos tienen este mensaje de esperanza? Jesús es la razón de la Navidad. Y yo quiero decirte en esta noche, iglesia, que estamos listos para seguir adelante.
Estamos casi terminando este año. Le faltan unos días para que termine el año. Para algunos pudiera haber sido muy difícil, pero si tú pones toda tu confianza en Jesús, no importa la situación que estés pasando. Si necesitas consuelo porque tu corazón está abatido, Él te va a consolar. Si necesitas fortaleza porque hubo eventos que te debilitaron, que te llevaron, ¿verdad?, a la tristeza profunda, al dolor profundo, Dios puede fortalecer tu corazón. Lamentamos los que han pasado por tragedias y por situaciones difíciles, la pérdida de un ser querido, su economía, algunos se enfermaron y no la pasaron bien. Y este año deja unos recuerdos difíciles, pero quiero decirte que aún en medio de la dificultad, aún en medio de la crisis, Dios es una respuesta maravillosa. Es la única respuesta. Jesucristo es nuestra paz. Jesucristo es nuestra esperanza. Jesucristo es la vida eterna, es la vida abundante. Ven a Él, recárgate en Él. No busques otras salidas, no busques otras respuestas. Él es la respuesta, Él es el camino, Él es la vida. Y entonces las cosas serán diferentes. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Señor. Gracias, Padre. Me impacta cómo en esta historia que acabamos de leer, ¿verdad?, en Mateo, cómo estos sabios de Oriente vinieron a darle honra a través de ofrendas que trajeron de gran valor. ¿Sabes por qué ellos reconocieron? Ellos no eran judíos, ellos no sabían nada de las antiguas escrituras, ellos no conocieron las antiguas escrituras. Sencillamente Dios se reveló a estas personas, a estos hombres, y les mostró que tenían que ir a Belén a encontrar a un bebé que había nacido y que ese iba a ser el rey de los judíos le llaman ahí, pero iba a ser el rey que iba a traer salvación a los hombres.